¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este evento híbrido, como se dicen ahora, aunque es absolutamente online, en el que a lo largo de esta mañana vamos a presentar una serie de documentaciones y de datos que creo que nos va a hacer reflexionar a más de uno. El titular, lo que podría ser la línea que va a guiar las intervenciones de la próxima hora, es los jóvenes frente a la pandemia, pasado, presente y futuro. El pasado nos lo contarán, el presente lo podemos ver, pero analizar las claves del futuro, sin duda, va a ser lo más interesante que va a suceder en esta próxima hora. Bueno, quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todos los asistentes, que cada vez son más, y eso siempre es de agradecer, con la incertidumbre que suponen estos eventos en línea, que uno nunca sabe si lo está haciendo para gran audiencia, más o menos número de gente dentro de esa audiencia, así que veo por el número de personas conectadas que está siendo un éxito, así que muchísimas gracias. Este evento está organizado por la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y la Fundación Pfizer, que van precisamente a presentar ese documento, Jóvenes frente a la pandemia, pasado, presente y futuro. En el marco de este evento y en los próximos minutos, lo que vamos a poder vivir y lo que van a poder compartir ambas instituciones precisamente es los resultados de ese informe. Preguntarle a nuestros jóvenes qué esperan del futuro en el momento más complicado que hemos vivido todos en nuestras vidas, seguramente nos hará reflexionar para ver cómo han vivido y cómo están viviendo esta emergencia sanitaria que nos ha cambiado a todos, de la que todos estamos deseando salir y de la que todos vemos al final del túnel, y gracias a la posibilidad de las vacunas, el final mucho más cerca. Parece que ya es inminente esa salida, es el deseo, y no es confundir deseo y realidad. La posibilidad de una gran inmunidad para toda la sociedad está ya en nuestra mano y estamos en el calendario y marcando las fechas para que todo eso sea así. Por supuesto, también para los jóvenes, que son sin duda gran parte de esa población esperanzada en que todo salga adelante. Vamos a tener la presentación y enseguida os presento a las ponentes de este acto y de este evento, pero luego también vamos a tener un diálogo que va a ser muy interesante entre Marga Mariclose y Pablo Santoro, en el que vamos a poder y van a poder aportar y analizar sobre las expectativas de futuro de la población juvenil, que muchas veces todos hablamos de los jóvenes, pero muy pocas veces les preguntamos, ¿eh? Y por eso es importante escuchar qué es lo que tienen que decir, porque no vale solo, que parece casi ADN de cualquier sociedad avanzada, criticar a la generación anterior y los jóvenes son así y en mi época eran distintos. Preguntarles supone un reto y un desafío, y eso es lo que vamos a hacer hoy, escuchar sus respuestas, escucharlas y analizarlas, porque no solo se trata de escucharlas, que sería lo más sencillo. Bueno, comenzamos ya después de esta introducción y doy la palabra a Maite Hernández, que es la directora de Comunicación e Innovación de Pfizer y de la Fundación Pfizer. Con ella comenzamos ya las intervenciones. Maite, muy buenos días, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a este evento online, Jóvenes frente a la pandemia, pasado, presente y futuro. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y al Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud por la organización de este encuentro y sobre todo por el trabajo que han realizado en la investigación, porque es realmente admirable y lo vais a ver y lo vais a comprobar ahora. Bueno, la actual pandemia ha modificado gran parte de los aspectos vitales en nuestro día a día. Desde las relaciones sociales hasta el trabajo, todos nos hemos visto afectados por esta crisis sanitaria. Pero si hay un grupo de población especialmente afectado por las modificaciones sociales y que nos han llevado esta situación, es el grupo, son nuestros jóvenes. Han visto cómo sus planes han cambiado, han dado un giro de 180 grados, se han tenido que adaptar y reconstruir en medio de esta pandemia, y todos estos cambios se ven reflejados en su bienestar personal y emocional. Y hoy vamos a tener la ocasión de analizarlos gracias a este estudio. Es un informe que recoge el testigo de otros similares que desde la Fundación Pfizer hemos realizado también en el pasado sobre problemáticas de la juventud, sobre el uso, el consumo del alcohol, del tabaco, el uso de redes sociales o analizar las expectativas vitales, porque solamente comprendiendo cuál es la problemática y las necesidades de nuestros jóvenes podemos ofrecerles proyectos de cara al futuro. Realmente el estudio que nos ocupa hoy, he de decirles que los jóvenes son optimistas por naturaleza y afrontan el futuro, como no podía ser de otra forma, con energía, de la que hacen gala y que creen que esta epidemia va a servir para mejorar la sociedad, aunque es verdad que a corto plazo sus expectativas vitales van a empeorar, como lo vais a ver hoy en la presentación de este estudio.
Dejadme también, antes de concluir, que comente que la Fundación Pfizer estamos plenamente comprometidos con nuestros jóvenes, apoyando desde la investigación para realizar proyectos y para impulsar premios que les ayuden también a ellos en su trabajo, sobre todo relacionado con la ciencia. Impulsamos proyectos e iniciativas como Innomakers for Health o Idea Salud, que son 2 proyectos, simplemente por mencionar, en el que ayudamos también a los jóvenes para que desarrollen sus soluciones y que den respuesta a los problemas de nuestro sistema. Y en la Fundación Pfizer llevamos ya 20 años tratando de cumplir nuestra misión, que es la de acercar la ciencia y la innovación a la sociedad. Por eso, nuestro compromiso con la sociedad se materializa en diferentes iniciativas que desarrollamos a lo largo del año y esta también es una muestra de ello. Así que esperamos que este evento nos sirva para señalar algunas de las cuestiones más relevantes que afectan a nuestros jóvenes en la actualidad y analizar cómo la sociedad los puede acompañar, no solo ahora, sino también mirando hacia el futuro. Así que muchas gracias a todos de nuevo. Gracias a ti, Maite, y gracias por esta primera intervención. Procedo a dar la palabra y también introducir a Beatriz Martín Padura, que es la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la directora general de la FAD. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Alfredo. Bueno, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los y las asistentes. Ya vamos por más de 100. A los medios de comunicación que siempre hacéis eco de nuestras investigaciones y en especial a ti, Alfredo Menéndez, un viejo conocido de la Fundación al que apreciamos mucho y agradecemos que hayas aceptado conducir este evento con nosotros. A Pfizer, a Sergio Rodríguez, a Maite Hernández y a todo el equipo, porque sin ellos hubiera sido imposible realizar esta investigación, a Marga, a Marie Close y a Pablo Santoro, sociólogos especialistas que, como habéis comentado, van a estar en el debate y que promete ser muy, muy interesante. Y al equipo de FAD, siempre también darle un pequeño reconocimiento, bueno, un gran reconocimiento por haber hecho este evento y sobre todo también por trabajar mucho en estos materiales para hacerlos de lo más ilustrativos, porque hay mucho contenido y a veces no es tan fácil comunicar investigaciones tan profundas, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que la investigación científica sobre el COVID ha crecido exponencialmente, incluso ha superado el que estaba en el puesto número 1, que era el cáncer. Esto pone de manifiesto la capacidad humana de coordinarse en torno al conocimiento. Pero la verdad es que las temáticas han tenido cierta desigualdad y sobre todo se ha puesto más foco en lo médico, biológico, farmacológico e incluso químico, económico, pero no tanto en el tema de la educación y en el enfoque sociológico. Y por eso presentamos este informe y nos parece tan relevante. Además, como habéis comentado, hacer un zoom a adolescentes y jóvenes, que muchas veces son los eternos olvidados, que además en esta pandemia han sido especialmente culpabilizados, genera en el fondo un daño en la relación intergeneracional y en la población joven un cierto desapego, frustración por esa generalización, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como decíais, darles voz y entender qué está pasando. Por eso, este punto de vista sociológico es, en el fondo, entender cómo se han sentido los jóvenes, qué les preocupa para afrontar el futuro. Y esto es más relevante que nunca para entender completamente, en profundidad, este momento tan complicado y tan único en la historia reciente, como lo habéis comentado también. Por último, hablar de cómo entendemos el bienestar. Nosotros sabéis que, bueno, entendemos a la persona de una forma muy holística y entonces hablamos de expectativas vitales, de satisfacción con la vida, de factores que afectan al bienestar y el malestar emocional, físico, incluso conductas, se me oye un poco regular, pero bueno, conductas que realizan y el por qué. Y esta también conductas de riesgo que es necesario analizar. Entonces nos preguntamos si esto va a producir un cambio en cómo entienden el bienestar, si han cambiado sus prioridades vitales, si se han vuelto más pesimistas o, por el contrario, esto es como un punto de partida hacia entender algo nuevo. Fundamental, cómo los adultos podemos acompañar en este cambio e incluso si los aprendizajes y las soluciones de crisis anteriores nos pueden ayudar a afrontar esta crisis.
En definitiva, los resultados de esta investigación nos quieren aportar a esa reflexión conjunta de todos los actores involucrados para ver si tenemos una recuperación más profunda, más equitativa y justa y, en definitiva, la mejor posible. Nada, pues muchas gracias y yo acabo aquí. Pues muchas gracias, Beatriz. Aprovecho, antes de dar paso a lo mollar de esta intervención y de este evento, para a todos los compañeros de los medios que pueden ir lanzando y enviando ya sus preguntas. Lógicamente, cuando empecemos a desgranar los datos, seguramente surgirán nuevas, pero a través del chat del evento, que lo tenéis disponible, hay incluso también un teléfono de backup por si hay algún problema. Podéis ir aprovechando durante este momento y desde el momento y todos los minutos próximos de la presentación para empezar a enviar las dudas y preguntas que tengáis y que queráis que luego incluyamos en el turno de preguntas. Bueno, ha llegado ya efectivamente el momento de conocer en profundidad ese estudio, documento, esa radiografía de nuestros jóvenes frente a la pandemia, el pasado, presente y el futuro. La encargada de desgranar y de bucear entre todos esos datos, de empezar a enfrentarnos a la realidad de lo que suponen, va a ser la directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Eulalia Alemán, que es la que presenta los resultados y a la que procedo ya también a dar paso. Eulalia, muy buenos días, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenos días. Pues hoy nos toca presentar esta investigación, Jóvenes en pleno desarrollo y en plena pandemia, cómo hacen frente a la emergencia sanitaria. Lo que queremos es ver qué ha supuesto la pandemia para este colectivo de jóvenes en sus trayectorias vitales, un colectivo de jóvenes que ven la dificultad de organizar su proyecto de vida y que les ha pillado en pleno desarrollo. Creemos que eso es relevante, estamos hablando de una población adolescente y juvenil y creemos que eso es algo muy relevante y queremos poner ese zoom que hemos comentado en esa población adolescente y joven. Estoy esperando a que me pongan la presentación. Aquí estamos, fenomenal. Aquí estamos, estupendo. Tendríamos que pasar a bueno, cuál es ese objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Y lo que queremos es escuchar a los chicos y a las chicas, ¿no? Y recoger esas impresiones y vivencias que en este tiempo tan extraordinario, tan complicado y tan anómalo que nos ha tocado vivir y que nos está haciendo vivir la pandemia, pues queremos escucharlos, ¿no? Cómo está transformando esa idea que se hacen del mundo y del futuro, ¿no? Lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Por un lado, las expectativas y proyecciones de futuro. Por otro lado, los hábitos y actividades que han hecho durante el confinamiento y las vivencias y emociones y experiencias que han tenido tanto en el confinamiento como en el desconfinamiento. Hemos hecho un panel online en el donde hemos entrevistado a 1.200 adolescentes y jóvenes de entre 15 a 29 años y esto se ha hecho en un contexto concreto que ha sido en junio y en julio de 2020, que era en plena desescalada. Nos tenemos que poner en ese contexto que salíamos recién salidos del confinamiento, ¿no? Esta muestra es representativa de la juventud española, pero también comentar que sabemos que hay una gran diversidad de jóvenes, tanto en sus modos como en sus condiciones de vida, y que yo voy a hacer referencia a lo largo del informe a diferencias significativas, sobre todo que hemos encontrado en temas de género, porque lo encontramos plenamente relevante. El primer bloque sería, pues, cómo ven ese futuro tras la pandemia. Y podemos decir que los jóvenes y las jóvenes tienen un gran realismo, ¿no? Frente a la situación. Son muy conscientes del tema. Son muy conscientes del tema. Se ha movido la... Voy aquí. Son muy conscientes del tema y, bueno, creen que la situación económica va a ser peor en los próximos 3 años, pero también personalmente pues destacan que esa parte de esos valores hedonistas, ¿no? Que creen que van a poder disfrutar más de la vida, o ese es el propósito que se hacen, aunque la parte económica, ¿no? Y la parte social
le ponen mucho el foco y es ese realismo, ¿no?, frente a esa situación. Si les parece, podemos ir al detalle de cómo ven este tema. Aquí, como ves, con respecto a la incidencia de los problemas que ven en el futuro, la percepción de los y las jóvenes en este año 2020 es bastante ambivalente, ¿no? Hay una ligera ventaja de los que creen que seguirá igual, con un 36%, ¿no? Pero a la hora de destacar esa situación futura del país, hay un 40,7% de jóvenes que creen que será peor en los próximos años y únicamente un 21,7% considera que será mejor, ¿no? Los hombres parecen ser más optimistas que las mujeres en este caso y hemos tenido la oportunidad de poder comparar los datos desde el 2017 al 2020, en nuestros últimos 4 años, y claramente la situación de la pandemia ha empeorado considerablemente, ¿no?, la percepción que los y las jóvenes tienen sobre el futuro, tanto con respecto a los problemas como con respecto a la situación de España en los próximos años, ¿no? Con respecto a los problemas de futuro, entre el 2017 y el 2019 mejoró ligeramente esa percepción. Estaba claro que estábamos como saliendo de la crisis anterior, ¿no?, pero en 2020 casi ha duplicado la proporción de jóvenes que destacan que empeorará. Con respecto a la situación futura de España, entre el 2017 y 2019 no se apreciaban casi diferencias, cambios, pero en 2020 aumenta considerablemente la proporción de jóvenes que destacan que la situación futura del país va a ser peor, aunque podemos destacar también que el porcentaje de optimistas se mantiene estable alrededor de un 21%. Con respecto a cómo ven la situación, ¿no?, después del confinamiento, recordamos que esto se ha hecho en un contexto de junio y julio, que estaba justo después del confinamiento, ¿no?, y de cara al futuro, un 62,1% de los jóvenes opina que es altamente probable que la situación económica empeore, ¿no?, y prácticamente un 60% destaca que van a empeorar, ¿no?, sobre todo las oportunidades laborales y de futuro, ¿no?, especialmente para su colectivo, para el colectivo de los y las jóvenes, ¿no? Aunque solamente hay un 17% que declara que todo va a seguir igual, hay un tercio, ¿no?, que piensa que la pandemia va a ser un revulsivo, ¿no?, para que mejore la sociedad. Creo que eso es un tanto por ciento destacable. Con respecto a qué acciones creen que probables que tengan que hacer, ¿no?, en el futuro, ¿no?, destacan las que tienen relación con la economía y con el empleo, ¿no? En primer lugar, el 54,1% piensa que va a tener que trabajar en lo que sea, ¿no? Y luego hay otra parte relacionada con la economía que hay que destacar. Por un lado, piensan casi un 50% que van a tener que recortar gastos en ocio y tiempo libre, y también destacar ese último ítem del 31,5% que piensa que va a tener que recortar gastos también en las cosas más básicas, ¿no? Creo que es un tanto por ciento destacable. Lo demás tiene que ver con estar en el paro, con la bajada del salario y del poder adquisitivo. Como decimos, todo lo relacionado con economía y empleo son lo que más destacan. Luego les hemos preguntado también si creen que la pandemia va a suponer cambios en su vida personal, ¿no? No aparece ninguna opción generalizada, pero sí que destaca el mayor disfrute de la vida, ¿no?, con ese 37%, ¿no? Y la responsabilidad, seré más responsable en un tercio de los y las jóvenes, ¿no? Sin embargo, solamente hay un 7,8% de jóvenes que señalan que no cambiarán en nada. Aquí hay diferencias significativas, como pueden ver, en temas de género. Las mujeres destacan en mayor medida que disfrutarán más de la vida y también destacan en mayor medida que tendrán más miedo, ¿no? Mientras los hombres destacan comparativamente que serán más trabajadores y más sociables, ¿no?, tras la pandemia. Hemos también profundizado un tema muy interesante, que es qué piensan que va a ser más relevante, ¿no?, después de la pandemia en nuestra sociedad. Creo que, aunque ninguna es mayoritaria, hay que señalar las 3 primeras, ¿no? Por un lado, la defensa de los servicios públicos, piensan que será algo de mucho interés.
la política y la ecología y el medio ambiente, que es una de las banderas de nuestra juventud, ¿no? Destacar que las mujeres destacan más la defensa de los servicios públicos y la importancia de ayudar en el medio más local, y en cambio los hombres destacan más esa importancia de ayudar en el ámbito internacional. También pensamos que hay un factor muy importante, que es que les genera satisfacción, ¿no? Que es lo que más satisfacción les puede generar en este momento, ¿no? En el que se encuentran. Por supuesto, la tríada habitual, ¿no? Que son la pareja, la familia y los amigos, son lo que más satisfacción de la vida, ¿no? Lo que más satisfacción les produce en la vida, una alta satisfacción en la vida. Creo que eso es muy relevante, ¿no? Y también destacar que hay un 37%, ¿no? Que la situación económica piensan que puede ser, les puede dar una satisfacción alta, ¿no? Cuando les preguntamos también en otros estudios que hemos tenido, esto es muy relevante, ¿no? Que esta se repite, esa tríada, ese ámbito relacional, donde más satisfacción los y las jóvenes experimentan, y aquí se reitera también en que eso es donde le dan más importancia y donde se sienten más satisfechos, ese ámbito relacional. Destacar también ese 62,1% que estarán satisfechos, los estudios les producen satisfacción, el 56,8% el tiempo libre y el 56,5% las perspectivas de futuro, un tanto por ciento también destacable. Pasaríamos al segundo bloque, que sería qué comportamientos o qué han hecho durante el confinamiento. Claramente vamos a verlo en detalle, pero destacan todo lo que tiene que ver con las prácticas comunicativas, con estar cerca de las personas y poder realizar esas relaciones personales, ¿no? Y también 3 de cada 5 que nos indican que descansar ha sido la actividad que más han podido realizar. Se observa que ha podido ser un momento en donde se ha aprovechado para tener unos hábitos de vida más saludables relacionados con el ejercicio y con la alimentación, y también nos indican un tanto por ciento minoritario, pero significativo, que también han realizado hábitos no saludables como el consumo de alcohol y otras sustancias. Si vamos al detalle, ¿no? Podemos ver aquí la variedad de los hábitos que han realizado durante el confinamiento, y la línea social directa es la que ocupa 6 de los primeros puestos, es decir, hacer videollamadas, chatear mediante herramientas de mensajería instantánea, hablar con familiares, interactuar con otras personas en redes sociales, hablar con tu pareja, hablar con amistades. Estos serían como los ítems más destacables y lo que más destacan de los hábitos que han realizado. Y en tercer lugar tenemos descansar sin hacer nada en particular, que cerca del 60% declaran que ha sido un hábito que han realizado durante el confinamiento. Si vemos al final de la tabla esas franjas en gris, vemos que es importante señalar que hay un importante sesgo de deseabilidad social en estas preguntas sobre sus comportamientos o hábitos relacionados con los consumos, y se incrementa claramente el número de no sabe, no contesta en estos ítems, ¿no? Con respecto a diferencias de género en estos hábitos, claramente ellas han realizado más habitualmente las actividades que tienen que ver con esa línea abierta, social y directa, son todas las actividades relacionadas con lo social, y ellos han declarado que han consumido más que antes pues sustancias como, por ejemplo, el alcohol o el cannabis. Pasaríamos a esos hábitos de alimentación durante el confinamiento. Vemos que bueno, las opiniones están bastante divididas, pero aventaja claramente el carácter saludable, es decir, que los que declaran que algo más saludable que antes y mucho más saludable que antes representan un 37,7%, es decir, que el impacto del confinamiento, esto es durante el confinamiento, pues ha sido ese hábito más saludable a la hora de su alimentación concretamente, ¿no?
Perfecto, pasaríamos a ese tercer bloque, que va más relacionado con las experiencias, ¿no? Cómo han experimentado y qué han sentido, toda la parte del bienestar emocional que han sentido durante el confinamiento y el desconfinamiento. Con respecto a las experiencias, pues han destacado tanto las experiencias positivas como las experiencias negativas, ¿no? Destaco sobre todo que valoran mucho, ¿no? Y han mostrado mucha satisfacción con esa capacidad de tener tiempo para sí mismos, ¿no? Y con respecto a las experiencias más negativas, pues han llevado muy mal las restricciones de movimientos, ¿no? Ese confinamiento es lo que han sufrido más, ¿no? También el confinamiento les ha permitido a 4 de cada 10 jóvenes descubrir elementos muy positivos tanto en su familia como en su grupo de amigos, o sea que el balance que se hace es positivo de esas interacciones que destacábamos antes. Y también un tercio pues destaca que realmente los contactos virtuales no han sido todo lo satisfactorio que pensaban, ¿no? Es decir, que ahí sí que se han sentido pues, cierta frustración en no poder interactuar directamente pues, con sus amigos, con su pareja y con su familia lejana con la que no convivían, ¿no? Con respecto a las emociones, ¿no? Claramente la preocupación por el futuro y el aburrimiento han sido las dos más destacadas, ¿no? Y han tenido también puntos de estrés, ¿no? Con respecto a los estudios en más de un 50% y con respecto a la situación económica y el trabajo en 2 de cada 5 les ha supuesto un mayor estrés, ¿no? El estrés, la apatía y esa ansiedad han sido pues, bueno, esos sentimientos que durante el confinamiento les ha producido. Si les parece, podemos ver el detalle, lo podemos ver en detalle. Aquí destacar las emociones durante el confinamiento. Un 63% de los y las jóvenes han sentido preocupación por el futuro con bastante frecuencia o con mucha frecuencia, ¿no? También un 60,2% han sentido ese aburrimiento, ¿no? Con bastante frecuencia o con mucha frecuencia. El estrés, la apatía y las faltas de ganas de todo también lo declaran un 50% y la ansiedad 4 de cada 10 jóvenes, ¿no? Todo lo que son las más minoritarias, la depresión, la tristeza y la agresividad, han sido sentidos pues casi un tercio de los y las jóvenes con bastante frecuencia o con mucha frecuencia. Destacar, vamos a pasar a ver cuáles han sido esas fuentes de estrés, ¿no? que vemos que a un 50% les ha producido esta pandemia. Las fuentes de estrés que destacan mayores, ¿no? Han sido, por un lado, los estudios y el trabajo, cogiendo la base de aquellos, perdón, de aquellos adolescentes y aquellas jóvenes que están estudiando y la base de los que están trabajando, pues son las dos primeras fuentes de estrés. Y también las relaciones familiares y las relaciones de pareja han supuesto una fuente de estrés para más del 25% de los jóvenes, uno de cada cuatro. Las mujeres han experimentado mayor estrés tanto en el trabajo como en los estudios, como en su situación económica, estaría en tercer lugar, o en la salud física y mental. Y los hombres han experimentado mayor estrés en la interacción en las redes sociales, ¿no? O sea que existen también en esta ocasión diferencias de género resaltables. Pasaríamos a ver qué vivencias han tenido durante el confinamiento. Hemos profundizado con diversos ítems en este tema y más de la mitad de los jóvenes destaca que durante el confinamiento ha descubierto, sobre todo, que le gusta tener tiempo para sí mismo, ¿no? Con un 52,6%, ¿no? Así, también un 43,5% le ha resultado terrible, ¿no? Esa falta de libertad para desplazarse. Si bien la valoración que hacen tanto de la familia como de los amigos es en general positiva, ¿no?
La convivencia forzada, que es un ítem que se preguntó en negativo, me ha agobiado enormemente la convivencia forzada con la familia, pues la convivencia forzada con la familia en general también es valorada positivamente, ¿no? En cambio, los contactos virtuales en el entorno social, como comentábamos, todo lo que tener que hacer videoconferencias y estar ese contacto alejado del contacto físico, solamente satisfacen a un 27% de los jóvenes, 27,1% de los jóvenes. Además, hay bastante división de opiniones con respecto al uso del tiempo libre, ¿no? Hay un tercio de los y las jóvenes que destaca que no sabe qué hacer con su tiempo libre o no ha sabido qué hacer con su tiempo libre y otro tercio sí que ha sabido encontrar actividades de ocio alternativas, ¿no? Para pasar el tiempo durante ese confinamiento. Esto, como decimos, son las vivencias que han tenido durante el confinamiento. ¿Qué actividades precisamente son aquellas que les han ayudado más durante el confinamiento? Como vemos, hay gran diversidad de actividades que destacan ellos mismos, ¿no? Y también, como pueden ver, hay diferencias de género, ¿no? La primera, claramente, es hablar con mi pareja y, en segundo lugar, sería jugar con videojuegos. También destacar que hablar con mi familia, hablar con mis amigos, vuelven a repetirse esas como lo que han desarrollado más, ¿no? Y aquí, como decía, hay grandes diferencias de género. Los hombres destacan claramente con que las actividades la actividad que más le ha ayudado durante el confinamiento a un 37% de los hombres jóvenes ha sido jugar a videojuegos. En cambio, podemos decir que las mujeres ha habido más variedad de actividades que les han ayudado durante el confinamiento, significativamente más todo lo que tiene que ver con el contacto social, la pareja, la familia y los amigos, y también escuchar música, dormir, cocinar, estudiar, ver contenido audiovisual y leer. En esas significativamente las mujeres declaran que son actividades que les han ayudado durante el confinamiento. Cuando les preguntamos sobre las experiencias, ¿no? Ya aquí hablamos del desconfinamiento, es decir, cuando ya han podido salir fuera, el principal miedo que han tenido ha sido contagiar a la familia, con un 42,9%, seguido con el temor de que se produzcan repuntes, ¿no? Los nuevos confinamientos y el miedo a contagiarse, el contagio propio, esos tres alrededor de un 30%, ¿no? Y por otro lado hay un 13% de jóvenes que destacan no haber tenido miedo en ningún momento. Las mujeres se muestran más precavidas, ¿no? Pues han tenido más miedo de contagiar a la familia, de que se dé un repunte y de contagiarse ellas mismas o de que haya un nuevo confinamiento. Y entre los hombres destaca el miedo a salir de casa o el no haber tenido miedo en ningún momento. ¿Cuáles serían? Pues hasta aquí son el análisis de los datos, de los principales datos, y cuáles serían, pues bueno, unas 3 conclusiones que podríamos dar de este barómetro, de este estudio, ¿no? La primera es que la incertidumbre sobre el futuro marca claramente a los y las jóvenes con lo que nos cuentan, ¿no? Esa falta de estrategias, ¿no? Sobre todo estrategias laborales y económicas a largo plazo, en un contexto en que las certezas, ¿no? y las seguridades se han difuminado a medida que iba avanzando la pandemia, ¿no? Están muy centrados en el día a día, ¿no? En esa presencialidad y también en ese hedonismo, ¿no? Que ya estaba instaurado en estos inicios del siglo XXI, pero que la pandemia ha reafirmado, ¿no? Y la seguridad, lo que les da seguridad claramente es el anclaje de las relaciones más próximas, ¿no? Del entorno social de pertenencia, tanto pues, lo que son la pareja, la familia y las amistades, ¿no? Que son esas fuentes de satisfacción vital. En segundo lugar estaría
cómo la rutina se convierte en la rutina de lo extraordinario, ¿no? Es decir, cómo finalmente, en qué momento, ¿no? Lo excepcional se convierte en la nueva norma, ¿no? Ha sido una transformación sin precedentes, ¿no? De la vida diaria de los y las jóvenes y de todos nosotros, ¿no? Y aquí la clave es que son personas que se encontraban en pleno desarrollo, ¿no? Y cómo han sido capaces, ¿no? De adaptarse y establecer esa rutina de lo extraordinario. Y finalmente, la pandemia también ha tenido consecuencias en su estado de ánimo, claramente, y de las vivencias de tipo emocional que ellos lo vivían, estaban muy ligadas, ¿no? A los lugares y a los espacios sociales de interacción, ¿no? En los que los y las jóvenes estaban desarrollando su vida, y realmente ha tenido un impacto emocional muy fuerte, tendiendo pues, a lo que son las experiencias más positivas de la introspección y la convivencia, y también han aflorado, pues bueno, descubierto que han tenido que gestionar una serie de emociones negativas que en ningún caso pensaban que iban a tenerlo que hacer. Y hasta aquí sería la presentación de los resultados. Recordad que podéis mirar todos los resultados en la web de la FAD. Tenemos todos los microdatos a disposición de todas las personas que lo quieran consultar, y animo a ver el informe completo porque es un informe muy rico que espero que yo haya podido resumir en este tiempo que he tenido. Muchísimas gracias. Sí, hola, ¿qué tal, Lali? Estamos esperando que se conecte Alfredo en unos segunditos para empezar con el turno de preguntas, pero bueno, mientras se incorpora Alfredo, para hacerlo, si te parece, yo voy proyectando la primera. Alfredo. Hola, ¿qué tal? No sé por qué que se había desconectado el micrófono y la cámara del evento. Disculpas. No hay ningún problema. Pues os dejo de nuevo y os pongo la primera. Perfecto. Le estaba agradeciendo a Eulalia, a Lali, su intervención. Estaba recordando que, además de estar disponible en la web de la FAD todo el informe, está disponible también en una pestañita que tenéis en esta misma suite de navegación del evento, donde se puede consultar el informe completo para que lo tengáis ya a la disposición. Tenemos unos minutos, efectivamente, Eulalia, para preguntas, así que rápidamente procedo a formularte las que nos han ido llegando. Diana Rodríguez Pretel, de Onda Cero, nos dice buenos días Diana, dice, ¿es injusto hablar de una generación perdida? ¿Los jóvenes son conscientes de que su actitud puede ser clave para salir de la pandemia? Y pregunta también si se han sentido criminalizados. Desafortunadamente no les hemos preguntado sobre si se han sentido criminalizados, aunque sí que ponen en valor cómo ellos van a sufrir en ese futuro, sobre todo en temas de empleo y economía, especialmente por ser un colectivo de jóvenes, ¿no? Yo no hablaría de una generación perdida, ni mucho menos. Sí que hablaría de una generación entre dos crisis, ¿no? Y eso va a marcar su futuro y va a marcar el futuro de todos nosotros como sociedad, ¿no? Y yo creo que sí que este barómetro nos indica que son conscientes, ¿no? Son muy realistas de la situación actual, ponen un énfasis especial en ese interés que va a tener en un futuro las políticas públicas, la política y la ecología, y están muy pendientes del medio ambiente y la ecología, y saben que esta pandemia es clave para que esto podamos poner el foco, ¿no? Y el interés, y que yo creo que eso sí que indica que tienen una actitud proactiva y sobre todo realista. Muchas gracias. Sí, espero que haya quedado respondida. Buenos días, mi nombre es Macarena. Soy trabajadora social del proyecto Bailando Bajo la Lluvia, de la asociación Proyecto Hogar. Me gustaría saber, dice Macarena, si han tenido en cuenta variables socioeconómicas y socioculturales para el análisis de los datos proporcionados. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Sí.
Claramente, yo en la presentación que he hecho he destacado sobre todo las variables que tienen que ver de género. Animo a ver el informe completo porque efectivamente, como he dicho al principio, los modos y los lugares donde viven los y las jóvenes marcan muchas diferencias, ¿no? También la edad marca la diferencia, el hábitat. Es decir, que hay muchos matices que en este tiempo que he podido exponer no he entrado en ellos, pero que animo a ver el informe completo y efectivamente las variables socioeconómicas, las brechas, afectan de manera diferente en aspectos que tienen que ver con la alimentación, con cómo ven el futuro y con los temas laborales, ¿no? O sea, que sí que hay diferencias significativas. Insisto que animo a ver el informe. Y recuerdo que lo tenéis disponible en la página web de la FAD y a través de este link en el mismo tablero en el que estamos conectados. Otra pregunta para Eulalia. Trabajo en el ámbito social y me preocupa un tema del que no se ha hablado, la incidencia de la falta de recursos tecnológicos, económicos, habitacionales como factor de desigualdad e inclusión social. Eulalia. Sí, a ver, los estudios todos tienen sus limitaciones. Ojalá pudiésemos preguntar sobre todos los aspectos, ¿no? Desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud vamos poniendo foco en diferentes temas. Aquí tenía un foco sobre el tema del bienestar, pero tenemos otras investigaciones que hemos hablado más del tema tecnológico y de ocio y tiempo libre, que animo a consultarlo también, en donde ahí pues realmente el tema de falta de recursos ha incidido claramente en los estudios y en el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que no es el tema de estudio en esta ocasión, porque ese es un tema que no hemos preguntado, pero sí que tenemos datos sobre eso en otras investigaciones, de hecho, una que presentamos hace 15 días. Esta pregunta la ha formulado Javier del Rey, que no lo había dicho. Gracias, Javier, por la pregunta. Diego Calvo Merino. Tras el confinamiento de hace unos meses, una niña de 12 años salió y empezó a fumar porros y a beber. Según el psicólogo infantojuvenil, el aislamiento tuvo mucho que ver. ¿Es esto posible? Pregunta Diego y nos da las gracias. Posible sí es, ¿no? Es decir, que evidentemente la vivencia del confinamiento, que ha sido una experiencia única, la han afrontado cada uno con medidas diferentes, ¿no? Es decir, hemos visto en los datos que ha habido un incremento en los consumos en una minoría, ¿no? Las minorías que siempre nosotros hablamos, minorías significativas, y puede ser que esta persona, pues no sabemos muy bien qué circunstancias tiene, ¿no? O sea, que es posible que debido a la situación excepcional haya habido esta situación. Y lo primero que hay que decir es que esta persona tiene que pedir ayuda, ¿no? Consultar y solicitar apoyo, porque con 12 años pues es una persona muy joven para estas conductas. Gracias, Diego, por la pregunta. Desde Ana María Sánchez Migallón Ramírez. Buenos días. Desearía saber cómo se selecciona la muestra de jóvenes en los estudios de la FAD. Pues estos paneles online, estos 1.200 jóvenes que hemos entrevistado de entre 15 y 29 años, es una muestra representativa que va por cuotas de edad. 15, 19, 20, 24 y 25, 29. También del nivel de estudio se selecciona los que han terminado la educación obligatoria, educación posobligatoria y superiores universitarios, ¿no? Y es una muestra que aleatoria, evidentemente, que como he dicho al principio es representativa de la juventud española. Bueno, pues después de formular algunas de las preguntas de los compañeros de los medios que han querido seguir la presentación, le agradezco la presencia a todos los demás, por supuesto. Hemos hablado mucho de los jóvenes y ahora toca escuchar a los jóvenes, escuchar lo que tienen que decir, y es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, en el que si ellos están siendo los protagonistas de toda esta intervención, ahora lo son doblemente. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir los jóvenes. La pandemia ha cambiado los hábitos de las y los jóvenes, pero ¿ha cambiado algo más?
cambia la manera de enfocar su futuro, de pensar sus proyectos de vida? He estado haciendo videollamadas, muchas videollamadas, pero yo, por ejemplo, me he empezado a llevar más bien con mi hermano y tal, Claro. y a pasar más tiempo con mis padres y eso. Compartía ratos jugando con los amigos o hablando por videollamada, etcétera. Si igual se podía salir a hacer deporte y tal, pues a mí por lo menos hacer deporte me libera y pues me relaja, ¿sabes? Sí que ha habido más unión, la verdad, porque conocemos de siempre, pero la unión se ha notado. El hecho de poder ir a trabajar, porque por el trabajo que tengo yo sí que tenía el permiso de poder salir de mi casa, entonces pues el trayecto de casa al trabajo, pues la verdad que lo disfrutaba como nunca. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que igual las cosas simples, el ver a tus abuelos igual, o el quedar con tus amigos, que parece algo que como haces todos los días no te das cuenta de la importancia que tiene, ¿sabes? Le hemos dado importancia a cosas que antes no se la dábamos. La libertad que teníamos, la que no tenemos ahora, yo eso lo valoro más, o ir a ver a mi abuela. Hombre, quizás la lectura. Ahora mismo, antes yo no solía leer mucho y a raíz del confinamiento y todo, pues sí, la lectura, el cine. Como teníamos tanto tiempo libre en la pandemia, pues me he puesto a leer muchísimo. En mi casa hay muchos libros, entonces pues entre que me empecé a leer un poco Stephen Hawking, tal, me metí mucho en el mundo de la física cuántica, las ciencias en general, entonces estuvo muy guay. Por ejemplo, yo una cosa ha sido aprender italiano, porque pensé, ¿de qué manera yo puedo usar este momento como un acelerador en mi vida? ¿De qué manera puedo yo salir de esta pandemia y decir, he aprovechado el tiempo? Y ha sido aprendiendo un idioma. La pandemia nos ha enseñado que podemos mantener igualmente las actividades gracias a lo que son las tecnologías de hoy en día. Podríamos mantenerlo para poder hacer más cosas en nuestro día a día. Obviamente, lo que se puede hacer online, no hay que olvidar lo que es el contacto personal y la parte humana, que eso es fundamental. La rutina, siempre nos quejamos de la rutina y realmente pues luego cuando no la tienes la echas de menos, ¿sabes? Cuando volvamos a la normalidad, que no sé si será así como antes, pero sí que valoraría mucho más los momentos que esté con mi familia, con mis amigos. Seguramente que no perderé tiempo en tonterías. Bueno, oye, qué interesante, ¿eh? Hemos tenido grandes aficionados a la lectura, un nuevo estudiante de italiano, gente que ha ido a ver a los abuelos. Bueno, son la manera que tenemos de poner voz a gran parte de los datos que nos ha ido presentando Eulalia. A continuación, lo que hago es dar paso a otro núcleo de este evento, que es un diálogo, una puesta en común, más que un debate, una reflexión a dos voces que vamos a mantener, y procedo a presentar a los invitados que nos van a acompañar. Son Marga Marí Close, que es socióloga y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Es doctora de esta misma universidad, es máster en Social Policy Research de la London School of Economics. Es investigadora del grupo Análisis, Desigualdades y Nuevos Riesgos Sociales. Sus ámbitos de interés e investigación son y giran en torno a las desigualdades, la pobreza, la sociología de la infancia, tan importante, y la juventud, que es la que hoy nos centra. Y entre sus publicaciones más recientes, por citar alguna, y a destacar, en inglés, que es el título original, el Economic Crisis, Young Adults and Health in Spain, que es uno de esos últimos artículos. Nos acompaña y procedo ya a saludarla. ¿Qué tal, Marga? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Y también Pablo Santoro, que es sociólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de sociología en esta universidad. Anteriormente se dedicó a la investigación social aplicada en el Instituto CIMOP. Sus intereses investigadores abarcan campos tan diversos que van desde la sociología de la salud hasta la antropología de las biotecnologías o la teoría cultural, también la filosofía de la ciencia, y ha participado en numerosos proyectos de investigación social sobre salud, juventud, comunicación y otros temas. En este momento, si queréis, y además de saludar a Pablo, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días. Hola, muy bien. Hacemos una primera introducción y luego intento, a raíz de los datos que hemos ido viendo, pediros una primera reflexión, Marga. No sé si te han sorprendido alguno de estos datos, no sé cuál sería tu primera conclusión después de escuchar alguna de las conclusiones de cómo ven nuestros jóvenes esta etapa que nos está tocando vivir a todos, Marga.
Sin lugar a dudas, lo que demuestran estos datos es la relevancia que tiene hacer este tipo de estudios. Es decir, detectar, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con cómo perciben los jóvenes su bienestar. Entre otras cosas, porque hay varios estudios que ya vienen demostrando la relevancia que supone detectar aspectos que tienen que ver con el bienestar subjetivo, es decir, cómo se sienten las personas, si son más o menos felices o más o menos satisfechas con la vida. Porque, entre otras cosas, cuando analizamos datos longitudinales, es decir, datos que recogen análisis a lo largo de la vida de las personas, uno de los factores más determinantes de la satisfacción con la vida en la vida adulta es la salud emocional durante la adolescencia. Por eso es tan relevante recoger este tipo de datos y preguntarle directamente a los jóvenes cómo se sienten en circunstancias, digamos, tan especiales como las que vivimos actualmente. Una primera reflexión, Pablo, que haya podido llamar la atención de las conclusiones o datos de este informe. Bueno, hay muchísimas cosas, yo creo que, como estaba diciendo Marga, yo creo que es un estudio muy, muy rico y que da para pensar mucho, ¿no? A mí lo primero que me vino a la cabeza, digamos, al ver el estudio, al ver los datos, es, supongo que algo que a mucha gente también que ha estado oyendo el estudio, pues le habrá venido a la cabeza, que es el contraste entre el estereotipo y la imagen que se ha venido construyendo, sobre todo desde después de verano, de la juventud, ¿no? En relación con el COVID y esta especie de construcción muy estereotipada que se ha hecho de los jóvenes son irresponsables, son contagiadores, están despreocupados, ¿no? Pues el contraste con la imagen que transmite el estudio, que es totalmente diferente, ¿no? Y que nos muestra, pues no solo cosas que ha dicho Eulalia, digamos, en un sentido, podríamos decir, en cierta forma creativo y de capacidad de adaptación de los jóvenes, pero también, sobre todo, a mi parecer, pues un riesgo que ya pues está, de lo cual los propios jóvenes, las propias jóvenes son bien conscientes, que es cuál va a ser el colectivo más afectado, ¿no? Y cómo la salida que tengamos de la situación actual, pues va a tener consecuencias y efectos que van a ser vividos sobre todo por las personas jóvenes, ¿no? Quizá ahora está todo muy reciente, Marga, y todos los datos y sensaciones los estamos viviendo porque estamos entre la segunda y la tercera oleada, pero sí que es probable que se haya redefinido en este tiempo lo que los jóvenes consideran como su bienestar. Yo ahora escuchaba algunas de las declaraciones, lo que nunca se habían preguntado a lo mejor hasta ahora y ahora sí se preguntan, poder recuperar tiempo con mis mayores, con mis amigos, una charla. ¿Creéis que se ha podido redefinir y cuánto creéis que puede durar su sensación de bienestar como colectivo, como población joven? Bueno, yo creo que estos datos, digamos, más inmediatos reflejan que se han producido algunos cambios a la hora de valorar algunas cuestiones que ya eran importantes en su vida, ¿no? Como la familia y los amigos. Pero, y tal como lo ha señalado la propia Eulalia, vemos que muchas de las percepciones de los jóvenes respecto a su bienestar son una manifestación de las condiciones objetivas del contexto, es decir, son jóvenes muy realistas. A un porcentaje bastante relevante de jóvenes les preocupa aspectos relacionados con su transición a la vida adulta. Es decir, les preocupa el empleo, les preocupa la precariedad, les preocupa los salarios y tienen motivos sobrados para estar preocupados por esas cuestiones. Está claro que vivimos una crisis sanitaria con repercusiones en la salud de las personas, pero los jóvenes no es precisamente el grupo poblacional que más sufre en ese sentido los efectos de la gripe. Sin embargo, sí que son el grupo poblacional más afectado indirectamente por las repercusiones económicas de esta crisis sanitaria. Y, de hecho, los últimos datos de la Unión Europea nos indican que los jóvenes son, digamos, el grupo poblacional más afectado por la pérdida de empleo, ¿no? Y sin duda es un efecto que hemos vivido en crisis previas, es decir, ya son varias las generaciones de jóvenes que durante las crisis que ha sufrido nuestro país y a nivel mundial, pues han sido el grupo más afectado en términos de su acceso al mercado de trabajo, que es precisamente este momento en el que viven, en el que se supone que hacen esa transición de acceso al mercado de trabajo.
la gran recesión del 2008 supuso que fueran los jóvenes los más perjudicados. A principios de los años 90 España también sufrió una crisis y fueron los jóvenes el grupo por encima de cualquier otro más perjudicado. Por tanto, la verdadera cara de la crisis del empleo, fundamentalmente, era y sigue siendo joven. Y eso tiene enormes repercusiones, y lo sabemos, en el desarrollo de sus trayectorias a la vida adulta, es decir, su transición a la vida adulta. Lo ha mencionado Pablo, es decir, su acceso al mundo del trabajo va a quedar fuertemente, digamos, condicionado por la situación del desempleo. Es lo que en la literatura se llama los scarring effects, los efectos, digamos, que dejan cicatrices. Quedarte sin empleo supone que vas a limitar tus oportunidades de encontrar un empleo en el futuro, de qué condiciones va a tener ese empleo, de qué salarios vas a tener en ese empleo y condiciones futuras como el nivel de tus pensiones. Por tanto, digamos, el bienestar se ve enormemente lastrado por este tipo de crisis, y lo sabemos precisamente porque han asomado un poco la cabeza los jóvenes respecto a la crisis anterior, pero con enormes consecuencias, por ejemplo, en el incremento de las tasas de pobreza. Por tanto, son muy realistas cuando definen sus preocupaciones en esta encuesta. ¿Crees, Pablo, que han cambiado, que han redefinido su manera de entender el bienestar en esta situación? Yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Marga sobre, digamos, el realismo de la generación juvenil que muestra esta encuesta, ¿no? Y tristemente, supongo, más que redefinir el bienestar, me da la impresión de que hay una redefinición del malestar, digamos, que hay elementos, digamos, de cierto optimismo, un poco en cosas que ha destacado Eulalia, pero por lo menos desde mi punto de vista lo que nos permite ver sobre todo esta encuesta u otros estudios que se están publicando, ¿no? Que digamos que atienden también a que se han hecho después del confinamiento, ¿no? Y que también podemos ver qué posición tienen los jóvenes, ¿no? El CIS publicó hace un mes un estudio sobre efectos y consecuencias del coronavirus, donde también podemos comparar un poco lo que dicen los jóvenes con lo que dice la población general, y ahí pues se muestra exactamente ese realismo del que hablaba Marga, centrado, a mi parecer, o viendo los datos en dos cuestiones, ¿no? Que por un lado, pues todo lo que estábamos comentando sobre la inquietud, la incertidumbre y la pérdida, digamos, de esa especie de apertura del futuro, ¿no? En el cual todo lo que vemos en las respuestas que dan los jóvenes, si lo comparamos con otros grupos de edad, es que el miedo al futuro, la incertidumbre, la preocupación por el mercado de trabajo, por todo es superior en los jóvenes, ¿no? Y luego otra cuestión en la cual también destacan los jóvenes respecto del resto de cohortes de edad, que es centrarse en las consecuencias para el bienestar emocional y para la salud mental que está teniendo tanto el confinamiento como la situación del COVID en general, ¿no? Y si lo comparamos con otros grupos de edad en otras encuestas, pues lo que vemos es que las personas más mayores se han preocupado, también es lógico, ¿no? En el sentido de lo que decía Marga, pues que las personas mayores se han preocupado más por los efectos, digamos, en la salud física, pero para los jóvenes y las jóvenes, y en este estudio se ve muy claramente, hay una preocupación que tiene que ver no tanto con la salud física, no tanto con el bienestar, digamos, biológico, por llamarlo de alguna forma, sino con cómo se va a producir un cambio que yo creo que todo el mundo encuestado sabe perfectamente que es, como decía Marga, una cicatriz, no una marca, un corte generacional en buena medida, pues qué efectos va a tener eso en, digamos, el bienestar social y el bienestar emocional, ¿no? Por utilizar ese término de bienestar, ¿no? Está muy bien escuchar a los jóvenes, y ya si les hiciéramos caso desde la etapa adulta, ya eso tiene que ser increíble. Yo entiendo que su mayor preocupación cuando afrontan incluso la incorporación al mercado laboral no ya es solo, Marga, conseguir oportunidades en el mercado laboral, sino que esas condiciones de incorporación al mercado laboral no sean peores de las que ya existían con la excusa de la pandemia. Entiendo que tienen miedos fundados para pensar que su incorporación al mercado laboral va a ser más difícil de lo que ya lo tenían, que no era nada sencillo, por otra parte. Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ya era complicado para ellos el acceso de los jóvenes al mercado laboral en un mercado tan dualizado como el nuestro, en el
contexto español, ¿no? Es un acceso, digamos, pues a trabajos más precarios, con salarios más bajos, con horarios atípicos, con contratos, digamos, a término, es decir, con peores contratos. Claro, en esas circunstancias también los jóvenes han tenido mucha menor capacidad de garantizar ciertos derechos, ¿no? Y cuando se ha producido esta situación pues el último que entra al mercado laboral es el primero que sale, pues cuando han salido del mercado laboral lo han hecho acumulando menos derechos que otros, lo que supone que seguramente muchos de ellos no tenían posibilidad de cobrar el desempleo o de desempleos, digamos, de niveles de desempleo muy limitados, ¿no? Claro, en esas circunstancias observamos, pues a la hora de ver los datos, que los jóvenes es el grupo ahora mismo en el que se concentran los niveles más altos de pobreza, ¿no? Es decir, su situación en términos de privación económica ha repercutido enormemente en su capacidad, digamos, de mantener ciertos estándares de vida. Bueno, esa pobreza obviamente lastra sus oportunidades futuras y ese es digamos, el gran reto que tenemos actualmente para responder a esta situación. Es decir, cómo redefinimos los equilibrios a la hora de garantizar una cierta protección social que beneficie también a jóvenes y adolescentes y más bien el estado del bienestar, en nuestro caso, ha garantizado el bienestar a partir de la jubilación, pero parece ser que, digamos, los niveles de protección son bastante menores en el caso de los más jóvenes, ¿no? Pablo, yo creo que, sí, yo iba a decir que yo creo que hay un elemento que es interesante al meterse un poco, digamos, de forma más fina en algunos de los datos, ¿no? Donde decimos los jóvenes pues están expresando que tienen miedo al futuro, que tienen inquietud por la situación económica, por lo que va a pasar. Pero cuando te metes en algunas preguntas, por ejemplo, una en las cuales se les pregunta sobre qué es lo que más creen que les va a pasar en el futuro, ¿no? Es llamativo darse cuenta que lo que están diciendo y lo que responden y lo que más les inquieta son, por un lado, no, las cosas que dicen son tener que trabajar en lo que sea. No tienen tanto problema. Yo estoy de acuerdo con Marga en la idea de, digamos, de cómo los niveles de pobreza y las tasas de pobreza han ido creciendo en la juventud y cómo se ha invertido en cierta forma o se ha modificado la centralidad de las edades más adultas en las tasas de pobreza que había a lo mejor hace 20 años, ¿no? Pero cuando les preguntas, en este estudio no están respondiendo tengo miedo porque me voy a quedar sin poder comprar alimentación básica, no tanto porque me voy a quedar sin empleo, sino destacan tres cosas que a mí me han llamado la atención viéndolo. Dicen, voy a tener que trabajar en cualquier cosa, no voy a poder emanciparme y no me acuerdo cuál es la otra que dicen, pero las tres tienen que ver con la idea de la autonomía, de cuáles las consecuencias que más van a temer, que no van a poder ser autónomos, ¿no? Que esa transición, como estaba diciendo Marga, esa transición a la vida adulta, que lógicamente la implicación básica que tiene es la ganancia de autonomía y el posibilitar que las generaciones jóvenes estén en una posición de hacerse cargo de su propia vida, lo que están expresando los jóvenes encuestados aquí es que las consecuencias del coronavirus va a impedir eso y no voy a poder salir de mi casa, voy a tener que depender económicamente de mi familia, no voy a poder gastar, voy a tener que trabajar no en lo que yo deseo, no en aquello sino en cualquier cosa, ¿no? Y a mí eso me parece trágico, no solo por la pérdida, digamos, o por la sensación y la tristeza que te puede dar eso, sino también por la pérdida de recursos que supone, casi podríamos decir, a nivel de nuestra sociedad. Es decir, es que todas las posibilidades de que las personas jóvenes se desarrollen, generen cosas nuevas, ellos y ellas están sintiendo que se están quedando coartadas, ¿no? Y eso me parece muy, muy trágico. Me parece que también nos puede servir para reflexionar sobre desde qué perspectiva podemos pensar, acompañar, digamos, desde el mundo adulto, hacia dónde podemos ayudar a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que la forma de ayudar a los jóvenes es intentar pensar formas en las cuales se produzca una ganancia de autonomía, ¿no? En las cuales
a lo mejor no tanto, digamos, ayudar en el sentido más estricto, sino darnos cuenta de que el riesgo más fuerte es que no se produzca esa transición a la vida adulta, como tal, no se produzca esa ganancia en autonomía y que nos quedemos como sociedad sin aprovechar, digamos, todo el potencial que, pues, como hemos visto en el vídeo, por ejemplo, pues tienen todas nuestras generaciones jóvenes, ¿no? Sin duda, lo hemos visto. Bueno, y os pido, a modo de conclusión, y en una última doble intervención para los dos, ha sido un mantra durante los meses de confinamiento, sobre todo al principio, ahora menos, repetíamos lo de saldremos mejores. No os pregunto si saldremos mejores o no va por ahí el debate, pero sí me gustaría pediros, Marga, una conclusión, una reflexión, buscando en lo positivo de lo que haya podido haceros reflexionar los datos que hemos conocido hoy, de cómo creéis que va a salir las generaciones jóvenes, nuestros jóvenes, de esta situación. ¿Cómo dibujáis y proyectáis el futuro más inmediato de los jóvenes y dónde nos podemos enganchar para buscar una reflexión positiva con esos datos, Marga? Bueno, permíteme que sea relativamente positiva. Diré alguna cuestión positiva y otra que no me lo... Bueno, las dos lo son, creo, porque, digamos, no hay un determinismo a la hora de analizar estas situaciones. Una positiva es, me ha parecido especialmente relevante en los resultados de la encuesta y lo manifestaba el propio Pablo, ¿no? Y es digamos, el interés que tienen por aspectos que tienen que ver con lo público, con los servicios públicos, con la política, con la ecología, con el medio ambiente. Esas son las cuestiones que a ellos consideran que les preocupan, ¿no? Y que dista mucho de esa imagen del joven pasota, narcisista y que solo piensa en pasárselo bien, ¿no? Les preocupan cuestiones y que son fundamentales para la mejora de la calidad de la democracia, ¿no? De mejorar nuestra condición de ciudadanos. Y de hecho lo hemos visto en crisis anteriores. Los jóvenes han liderado protestas en algunos países como el nuestro que contribuyeron a modificar la estructura de voto y la emergencia de nuevos partidos. Y de hecho la literatura ha detectado que las formas de participación de los jóvenes pues los ha convertido en ciudadanos más críticos y más participativos desde la crisis económica anterior, ¿no? Han apoyado, por ejemplo, movimientos como el Me Too, o yo nunca he visto tantos jóvenes como en las manifestaciones feministas en los últimos años. Por tanto, lo que tenemos entre los jóvenes es lo que la literatura llaman es un ciudadano en stand-by, ¿no? Es un ciudadano que está dispuesto a participar cuando encuentra motivación y además cuando las circunstancias de su entorno se deterioran, ¿no? Y luego el otro elemento que yo considero que de alguna manera debemos aprender respecto a crisis anteriores, básicamente porque en la crisis del 2008 una forma de controlar el déficit público tuvo enormes consecuencias para los más jóvenes. Es decir, los recortes en educación, el incremento de las tasas universitarias, las medidas para flexibilizar el mercado laboral tuvieron enormes repercusiones en la vida de los jóvenes y en su capacidad de garantizar su autonomía, ¿no? Por tanto, yo creo que urgen respuestas y creo que el marco donde se deben dar es fundamentalmente en el sistema de protección social. Hoy en día ya no podemos garantizar esa ambición de que cada generación va a vivir mejor que la anterior, ¿no? Eso que casi todos los padres esperan respecto a sus hijos. Y digamos que para garantizar eso tenemos que convencer a los jóvenes de que bueno, entre otras cosas, son los que sostienen el sistema de bienestar, es decir, teniendo en cuenta que hay un número creciente de personas de edad avanzada y, por tanto, son esa solidaridad intergeneracional hay que seguir manteniéndolo y eso requiere, pues eso, garantizar su bienestar ahora y en el futuro. Por tanto, hay que restituir la justicia intergeneracional. Es una
es una, digamos, finalidad no solo deseable en sí misma, sino que, entre otras cosas, garantizará el mantenimiento del estado del bienestar. Gracias, Marga. Pablo, conclusiones y finalizamos. Sí, bueno, hay dos cosas que se podrían decir muchísimas cosas, porque podríamos seguir hablando y pensando ahí un montón de cosas en el estudio. Yo quería destacar dos cosas que me parecen importantes que no lo hemos hablado. Bueno, una tiene que ver un poco con lo que estaba planteando Marga, con la idea de cómo las generaciones jóvenes y cómo vemos, no solo en este estudio, sino en otras cosas, la voluntad, digamos, de participación social que pueden tener los jóvenes en relación con bastantes temas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no estamos reconociendo. No estamos reconociendo. Antes había habido una pregunta también sobre la idea de si en la encuesta los jóvenes habían dicho, se habían sentido criminalizados o no habían sentido criminalizados. No se les ha preguntado eso exactamente, pero sí hay una pregunta, donde se les pregunta sobre los problemas que más les afectan personalmente, y el tercer problema que ellos mencionan que más les afecta personalmente es la falta de confianza en los jóvenes. El tercer problema, por encima del paro, por encima de la economía. Es decir, en la muestra encuestada siente que no se tiene confianza en ellos. Y yo creo que aquí hay un problema que estamos teniendo que tiene que ver con la voluntad de participación en lo público y con un rechazo de la participación de las personas jóvenes en el espacio público. No solo en un sentido político, sino en un sentido directo. ¿Dónde se reúnen las personas jóvenes ahora mismo? Si no se pueden reunir en ningún lado. Han desaparecido, digamos, pues tiene que ver evidentemente con las necesidades de las estrategias de salud en el momento actual, pero no se están desarrollando o no estamos pensando sobre cómo poder generar espacios donde los jóvenes y las jóvenes se puedan reunir y donde podamos encontrar posibilidades de que toda la creatividad y toda la potencialidad que tienen participen de las soluciones que vamos a ir encontrando a esto, ¿no? Yo creo que no es una responsabilidad de los adultos el encontrar cómo mejorar el mundo futuro, sino es una responsabilidad compartida en la cual tenemos que involucrar a los jóvenes y a las jóvenes. La OMS lleva meses hablando de que entre las medidas de trabajo frente al COVID, aparte de, evidentemente, de las medidas sanitarias, tenemos que trabajar en un montón de medidas de carácter más social, y una de las que destaca continuamente la OMS es involucrar a la ciudadanía en desarrollar estrategias creativas, en poder... Y yo creo que ahí es clave que intentemos encontrar y vayamos pensando en formas en las cuales las personas jóvenes puedan ayudarnos, no tienen que ayudarnos, a lo mejor sean partícipes, sean protagonistas del mundo que tenemos que reinventar. Yo creo que eso es clave. El segundo aspecto que no hemos destacado y que a mí es casi lo que más me llamó la atención de la encuesta, y en parte es lo que más me preocupa, es la diferencia de género que se produce. En casi todos los indicadores de la encuesta hay una homogeneidad muy fuerte en las respuestas. Hay diferencias significativas en algunas cosas, como ha señalado Eulalia, pero casi siempre esas diferencias son en cuestión de género. Si te vas fijando, y las personas que podáis ahora ver el informe, pues iréis viendo que la variable que más diferencias marca es si quien contesta son chicos o quien contesta son chicas, son hombres y mujeres. Y a mí esto, bueno, me preocupa en el sentido de que algo que se está empezando a ver en diferentes estudios y en diferentes análisis de cuáles están siendo las consecuencias de género del confinamiento y de la pandemia, es que se está viendo en muchos ámbitos que se están reforzando las desigualdades de género y que cosas que llevamos mucho tiempo andadas, digamos, pues nos estamos echando un poco para atrás, ¿no? Y yo creo que cosas que se ven en la encuesta, el mayor miedo que tienen las mujeres, el mayor miedo al futuro, la mayor miedo a la pérdida de autonomía, yo creo que, volviendo otra vez a lo que decíamos antes, son realistas y hay un riesgo ahí real, fuerte, de que se refuerce la desigualdad de género, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener claro, porque también, otra vez más, quienes van a ser más protagonistas de ello y quienes lo van a vivir más, pues van a ser las generaciones más jóvenes, ¿no? Sin duda. Interesantísimas, de verdad, las reflexiones. Os lo agradezco, Marga, Pablo, Marga, muchísimas gracias de corazón por vuestras aportaciones, que seguro que habrán abierto vías de investigación y reflexión a gran parte de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Marga Marie-Close y Pablo Santoro. Agradezco también que la hemos tenido en el inicio y en el arranque de este evento a Maite Hernández, que es la directora de Comunicación e Innovación de Pfizer y de la Fundación Pfizer, que con ella hemos podido charlar al principio, y
procedo ya a la despedida y doy la palabra a Beatriz Martín Padura, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Cuando quieras, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que ha sido un auténtico placer escuchar, no tanto, o sea, también los resultados y la discusión, porque como decía al principio, lo que pretendemos con esto es que se debata y se entienda cuáles son las cosas fundamentales, ¿no? Yo quería concluir 2 o 3 cosas. Creo que todos estamos de acuerdo que hay muchos claroscuros en esta situación sin precedentes. Se ha hablado mucho de la incertidumbre, muy relacionado con la falta de estrategias para combatir el empleo juvenil. A mí me sorprende en una de las cuestiones que se pregunta cómo los jóvenes, al 50% de los y las jóvenes les preocupa que incrementen las diferencias sociales. Esto dice mucho sobre ese compromiso social del que se ha hablado. Y también que el 31% hable de recortar los gastos básicos. Es decir, se ha comentado mucho el problema del paro juvenil, claramente, y de la pobreza juvenil. En tasas AROPE estamos que 1 de cada 5 está en riesgo de exclusión y que se duplica la tasa de desempleo juvenil con respecto a la tasa general. Entonces, creo que esto es uno de los términos, un tema que es muy importante comentar. Pero me ha gustado mucho una de las cosas que ha dicho Pablo sobre hacerse cargo de su propia vida. Efectivamente, si no les permitimos hacerse cargo de su propia vida, ¿cómo se va a dar una transición a esa vida adulta y cómo se va a poder responsabilizar del futuro, como si dijéramos? Y luego hay otro tema que a mí me parece muy interesante, que es que hemos visto la resiliencia, la capacidad de aprender y de ver los beneficios ante la adversidad, ¿no? Y creo que es muy importante porque hay muchos mensajes optimistas y aprendizajes, o como decía, cosas optimistas en todo este informe, ¿no? Creo que es muy importante que sigamos poniendo foco en el bienestar, por un lado el empleo, pero también en el bienestar, como decía Marga. También me ha parecido muy interesante, y en la FAD es algo que estamos hablando mucho, es el cambiar ese estereotipo, cuando ese estereotipo bueno, lo han comentado ellos, yo creo que para no extenderme mucho más, nosotros, como decía, en la FAD trabajamos mucho para romper esos estereotipos, para colaborar con una juventud más sana, más creativa, flexible, comprometida, etcétera. Y también me ha gustado mucho el término de restituir la justicia intergeneracional. Efectivamente, que no veamos como esto es un rol en los jóvenes, pero sí es algo que debemos de compartir como sociedad. Nosotros apelamos mucho, y de hecho el año que viene vamos a trabajar mucho en el concepto de agencia, que es la capacidad colectiva que tienen los jóvenes de cambiar el mundo. Que sean coprotagonistas, como se ha dicho, del mundo que queremos reinventar. Nada, no quería extenderme mucho más porque sé que tenemos el tiempo limitado, pero de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en este evento y, bueno, y a los asistentes, a los medios, como decía al principio. Maite, una última conclusión, por favor. Pues nada más, no añadir mucho más de lo que ya habéis comentado, tan solo agradecer a Eulalia, a Marga Mariclós y Pablo Santoro, y a ti, por supuesto, Alfredo, por la participación en este evento, y por supuesto a Beatriz Martín, directora general de la FAD, por la realización del estudio y con los resultados que nos han presentado hoy, que yo creo que retratan bien las preocupaciones, las esperanzas y los miedos de nuestros jóvenes en una época tan difícil como esta. Y como ya dije al inicio del encuentro, que solo comprendiendo las necesidades y los retos de los jóvenes podemos ofrecerles proyectos que les ayuden a superarlos. Y ahora el paso que nos queda por dar es algo que es responsabilidad de todos, y es aportar soluciones. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Maite. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los que habéis asistido, a todos los intervinientes, por supuesto, a todos los organizadores, que no les veis, pero están ahí detrás, en el backup, haciendo que todo esto sea lo más ágil posible. A los compañeros que han ido lanzando preguntas, a los que no han podido lanzarlas por cuestión de espacio, pues ya saben cómo son nuestras cuestiones. Recuerdo que todo el informe, todos los datos de los que hemos venido hablando y que seguramente habrán abierto interesantes vías de reflexión, están disponibles en la web de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Este informe que hemos podido conocer también gracias a través de la Fundación Pfizer. Por mi parte, muchísimas gracias. Para próximas ocasiones en las que tengamos la fortuna por mi parte de encontrarnos, será un placer. Y lo dicho, muchas gracias a todos los intervinientes y
buenos días.